Perfecto, ahora sí vamos a empezar con la enseñanza de este domingo en el Catecismo de Heidelberg. Seguimos con el tema de los sacramentos. Seguimos en este momento desglosando los sacramentos. Ya el domingo pasado finalizamos con el sacramento del Santo Bautismo, ¿no? Este tema del Santo Bautismo duró 2 domingos. Y será lo mismo ahora con el sacramento de la Santa Cena de nuestro Señor. También su duración es de 2 domingos, es decir, será en este momento la predicación y Dios mediante el próximo domingo será el segundo. ¿Ok? Entonces, ese sería el domingo 28 del Catecismo de Heidelberg. La pregunta 75. La pregunta 75 dice así: ¿cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho participante de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus bienes? La respuesta dice así: porque Cristo me ha mandado, y también a todos los fieles, comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya, añadiendo esta promesa. Primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis pecados, tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida la copa. Y segundo, que Él tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, aquí en esta pregunta estamos viendo este sacramento de la Cena del Señor y lo primero que tenemos que recordar es lo que es un sacramento, que ya lo vimos cuando estábamos estudiando el sacramento del bautismo. Un sacramento es un sello, es un símbolo instituido por Dios mismo con el cual Él nos declara y nos sella el Evangelio, las promesas del Evangelio, la promesa de vida eterna y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Un sacramento es un símbolo visible, un sello instituido por Dios con el cual Dios nos declara las promesas del Evangelio y con el cual el Señor, en el caso, por ejemplo, del bautismo, Él coloca este sello distintivo en su pueblo para diferenciarlo del resto de las personas del mundo, que no son creyentes, por supuesto. Asimismo, en ese momento, con la Santa Cena, tenemos 2 elementos que componen este símbolo. Tenemos el elemento del pan y tenemos el elemento del vino, que también se le puede llamar copa, ¿correcto? También vemos cuando vemos que se le llama copa, está hablando del elemento del vino. Ok, el Señor Jesucristo instituyó este sacramento. ¿Y qué significa este sacramento? Cuando yo estoy en la iglesia y ya van a predicar y ya hemos cantado y ya hemos orado y el ministro viene y comienza la oración para ya realizar como tal el sacramento de la Santa Cena, y yo de hecho tomo de la copa del sacramento y yo de hecho como del pan partido del sacramento. ¿Qué significa esto?
en este sacramento del pan partido, que significa que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue realmente entregado, su cuerpo por nuestros pecados, y el vino, que significa que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue realmente derramada en pago por nuestros pecados. Cuando nosotros somos partícipes de este sacramento, lo que está haciendo nuestro Señor es realmente recordándonos, así como con el bautismo, pero con la cena del Señor de una manera mucho más regular. El Señor nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Su obediencia perfecta, su sacrificio perfecto, la entrega de su cuerpo, su pasión. Él nos las recuerda y nos las muestra en este sacramento. Lo que quiere decir que cuando yo tomo esta bebida y cuando yo como de este pan, yo realmente estoy siendo partícipe. Yo realmente estoy siendo partícipe de esto que me está señalando este símbolo. Yo realmente estoy siendo partícipe de los beneficios que me está apuntando este símbolo. ¿Cómo soy yo participante del sacrificio del Señor Jesucristo? Yo soy participante del sacrificio del Señor Jesucristo cuando vengo a Él a través de la fe. El Señor, por su gracia, a través de su palabra, me llama a través de la predicación del Santo Evangelio, me llama al arrepentimiento de pecados, me llama a que crea en Él para escapar del lago de fuego, para escapar del infierno. Y cuando yo vengo a Él en arrepentimiento y fe, yo me hago participante de su sacrificio. Es decir, Él me da a mí la vida eterna en ese momento a través de la fe. Porque en ese momento, cuando yo creo en Él, Él me imputa su justicia y Él pone en mi cuenta lo que Él hizo por mí. Y es como si yo hubiese obedecido la vida perfecta de obediencia que Él obedeció, y es como si yo hubiese pagado lo que Él pagó. Es como si yo nunca hubiese cometido ningún pecado, así como Él nunca lo cometió. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la cena del Señor? Igual que el bautismo. ¿El bautismo qué es? Es una señal y es un sello. Asimismo, la cena del Señor es una señal. Es una señal que nos está declarando el Evangelio. Pero no es solamente una señal, sino un sello. Es decir, Dios a través de este signo, a través de este símbolo, a través de esta señal visible, me está asegurando nuevamente, como con el bautismo, que tan ciertamente como yo como del pan, tan ciertamente como yo tomo del vino, así de cierto es que el Señor Jesucristo pagó por mis pecados. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo por mis pecados. El Señor Jesucristo derramó su sangre en expiación por mis pecados. El Señor Jesucristo realmente realizó una obra redentora perfecta y completa, a través de la cual Él me puede salvar, y de hecho me salvó. Y eso es lo que me está señalando este sacramento. Eso es lo que me está señalando, y no solamente con esto es lo importante de los sacramentos, que Dios no solamente lo está señalando, no solamente a través del sacramento nosotros vemos lo que Cristo hizo, no solamente
a través del sacramento es anunciado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que el Señor lo ha establecido como un sello. Es una señal visible que a la vez es un sello. Dios me lo está asegurando. Lo que Cristo hizo por ti en la cruz, la sangre derramada del Señor Jesucristo, su obra redentora perfecta, su perfecta obediencia, su perfecta justicia, todo es tan real y te pertenece de tal manera, tan real, como el pan partido que vas a comer y como la copa de vino que vas a beber, que representan el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo que realmente fue molido por nuestros pecados y su sangre que fue derramada en expiación por nuestros pecados. Este sacramento, al igual que con el bautismo, hace una señal, hace como de señal, tanto para la iglesia como para el mundo, de distinción entre los creyentes y los que no creen en Cristo. Esto es un sello, esto es un símbolo para los cristianos. Al igual que el bautismo es para el que ha recibido al Señor Jesucristo con verdadera fe. Siguiente pregunta, 76. ¿Qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Esto es una excelente pregunta, que realmente una persona que lea este pasaje en la Escritura donde el Señor Jesucristo lo dice, nos preguntaría, ¿qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Significa no solo abrazar con firme confianza del alma toda la pasión y muerte de Cristo y por este medio alcanzar la remisión de pecados y la vida eterna, sino unirse más y más a su santísimo cuerpo por el Espíritu Santo, el cual habita juntamente en Cristo y en nosotros, de tal manera que, aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y huesos de sus huesos, y que de un mismo espíritu, como todos los miembros del cuerpo por una sola alma, somos vivificados y gobernados para siempre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de la cena del Señor, refiriéndose con esas palabras exactas, comer su cuerpo sacrificado y beber su sangre derramada, lo primero que significa es siempre la proclamación del Evangelio. Lo primero que significa es que yo abrazo con plena confianza, con plena fe, con plena certidumbre de que Cristo es mi Salvador. Lo abrazo, su promesa de vida eterna, de que Él pagó por mis pecados, de que Él realmente derramó su sangre por mis pecados. Eso es lo que significa. Significa que lo recibo. Y el Señor Jesucristo lo quiere mostrar en su sabiduría infinita a través de esta expresión. Comer de su cuerpo sacrificado y beber de su sangre derramada. Y esto es lo que principalmente significa. Y lo segundo que significa, que es consecuencia directa, está unido con recibir a Cristo, es precisamente nuestra unión con el Señor Jesucristo. Nosotros a través del Espíritu Santo, ya eso lo vimos en otro domingo del Catecismo,
nosotros como creyentes hemos recibido del Señor Jesucristo el Espíritu Santo. Él envió su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, y así es como lo dice también esta respuesta de esta pregunta, nosotros a través del Espíritu Santo estamos todos unidos a Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, nosotros estamos unidos al Señor, aunque Él esté arriba y nosotros aquí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la cena del Señor como comer su cuerpo sacrificado y beber su sangre derramada, está hablando de una unión íntima, de una unión completa que nosotros tenemos en Él una vez que nosotros lo recibimos con verdadera fe. Nosotros estamos completamente unidos al Señor. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo habita en nosotros y nos ha hecho su cuerpo. Nos ha hecho parte de Él. Es como si fuésemos realmente carne de su carne y huesos de sus huesos. Por eso en 1 Corintios dice que el que se une con una adúltera comete un pecado horrible. El creyente que se une con una adúltera comete un pecado horrible. Espantoso. ¿Por qué? Porque si nosotros somos miembros de Cristo, si realmente somos miembros de Cristo y yo me uno con una prostituta y yo me uno con una ramera, eso significa que mi cuerpo, que es miembro de Cristo, yo lo estoy haciendo parte de una prostituta. Porque yo al unirme con una mujer me vuelvo uno con la mujer y por lo tanto estoy corrompiendo y ensuciando completamente una parte y un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un pecado completamente y especialmente horrible. Y esto es lo que significa que nosotros en la cena del Señor, en la Santa Cena, cuando nos alimentamos del pan y cuando bebemos la bebida, el vino, entonces nosotros realmente estamos comiendo el cuerpo sacrificado de Cristo y bebiendo su sangre derramada. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros lo hemos abrazado al Señor Jesucristo con verdadera fe, lo hemos recibido con verdadera fe y en el sentido de que nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo somos vivificados y somos gobernados y Él realmente está alimentando nuestra alma. Precisamente porque esto es una comida y una bebida. ¿Por qué es comer un pan partido y por qué es beber el vino que representa la sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque nuestro Señor realmente nos está alimentando nuestra alma, alimentando nuestro espíritu a través de la fe. Para eso Él instituyó este sacramento. Para eso el Señor ha instituido el sacramento. No solamente como recuerdo, sino para edificación de su pueblo. No solamente como un recuerdo y como una declaración del Evangelio, sino para la misma edificación y para el mismo avance de su pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente a través de los sacramentos no solamente nos declara el Evangelio, no solamente nos declara lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, su sangre derramada, sino que además de esto, cuando nos está recordando esto, cuando nuestro Señor realmente en ese momento abre los ojos de nuestra fe y nosotros estamos allí con el pan, con el vino, al recordar el Evangelio,
al recordar lo que el Señor hizo por nosotros, somos alimentados. Somos realmente alimentados en el alma, percibiendo con nuestro espíritu y con nuestra fe que Él mismo nos ha dado ese regalo de la vida eterna, esa unión profunda que tenemos con Él. A través de este sacramento, es como si se nos fuese predicado directamente al alma, directamente al espíritu, lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, lo que nuestro Señor planeó hacer por nosotros desde antes de la fundación del mundo, lo que nuestro Señor sigue haciendo por nosotros. Y de esta manera somos alimentados directamente desde Él. Él nos envía su bendición. Él alimenta nuestro espíritu y nuestra alma con fe, con fortaleza, con dominio propio, con pasión por su reino, con amor por Él, con amor por nuestro prójimo. Esto es realmente lo que sucede en el momento que nosotros participamos de la cena del Señor, en el momento en que nosotros participamos de este sacramento. Esto es lo que significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada. Ahora bien, ¿dónde prometió Cristo que tan ciertamente dará a los creyentes en comida y en bebida su cuerpo y sangre, como comen de este pan roto y beben de este vaso? En la institución de la cena, por supuesto, cuyas palabras fueron, textualmente, nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y Pablo repite esta promesa cuando dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En ese momento entonces acabamos de ver las palabras textuales de la Escritura, donde verificamos realmente la institución de este sacramento. Un sacramento, por definición, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que se considere sacramento, debe cumplir con unos requisitos muy importantes. El primer requisito es que el sacramento debe estar instituido directamente por Dios. El sacramento no es instituido por un profeta, no es instituido por un apóstol, no. En el Antiguo Testamento, los sacramentos que eran la circuncisión y la Pascua fueron instituidos por Dios mismo. Y sus equivalentes en el Nuevo Testamento, el equivalente de la circuncisión, el bautismo, y el equivalente de la Pascua,
la Santa Cena, fueron instituidos por Dios mismo también, es decir, por el Señor Jesucristo. De manera que por eso, y porque los sacramentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, han sido para anunciar el Evangelio de Cristo y han sido también para fortalecer al pueblo de Cristo, para fortalecerlo en fe, en pasión, en amor, en fuerza, en resistencia, en constancia al pueblo de Cristo. Estos son dos de las características más importantes de los sacramentos. Otra característica es que son sellos, son signos y sellos visibles. Igualmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en cuanto a la Cena del Señor, hay que tener algunas cosas claras también. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, especialmente la Iglesia romanista, tiene conceptos de este sacramento que no son bíblicos. Tiene conceptos de este sacramento que no son para nada bíblicos y que de hecho ofenden en gran manera al Señor. Y ya vamos a establecer algunas aclaraciones aquí. En este sacramento, como estamos hablando de que el cuerpo del Señor, representado en el pan partido, y que la sangre de Cristo derramada, representada en el vino, se están ofreciendo, parecería indicar que el Señor Jesucristo está siendo ofrecido realmente en este momento. Significa en este momento que el Señor Jesucristo, a través del pan y a través de este vino, Él está nuevamente entregando su cuerpo, partiendo su cuerpo por mis pecados otra vez, derramando su sangre por mis pecados otra vez. Pues esta idea es lo que sucede en la misa papal. Esta es la idea que tienen los romanistas, los católicos romanos. Y esto, por supuesto, es una terrible y abominable ofensa a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue único. Él tuvo que entregar su cuerpo y derramar su sangre por los pecados de sus escogidos, de su pueblo, una sola vez para siempre, en la cruz del Calvario. Cuando allí padeció, cuando allí soportó la ira de Dios, derramó su preciosa sangre, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos como Rey, como Supremo, Dios sobre todas las cosas, Salvador del mundo y especialmente de sus escogidos. ¿Por qué el Señor tuvo que padecer una sola vez? ¿Por qué el Señor nos sigue ofreciendo los sacrificios? Esto era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que una y otra vez ofrecer los mismos sacrificios todo el tiempo. ¿Por qué? En representación de dos cosas. La primera, que sangre debía ser derramada, pero no era la sangre de animales, era la sangre del Hijo de Dios la que tenía que ser derramada realmente para pagar por los pecados del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios. Y lo segundo es que al ser estos animales ofrecidos una y otra vez, el Señor demostraba que nada, absolutamente en el mundo, puede borrar los pecados, excepto la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre y siendo Dios a la vez, verdadero hombre y verdadero Dios, con un solo sacrificio y con su sangre de infinito valor y preciosa derramada en la cruz del Calvario, con ese solo sacrificio nos pudo salvar, pudo pagar por nuestros pecados, pudo satisfacer la ira, el enojo y la justicia de Dios Todopoderoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Esto es un pecado horrible, repulsivo. Tener esta idea acerca de la Santa Cena, del sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Lo otro es que hay iglesias, grupos, denominaciones que niegan por ciertas ideas, por ciertos estándares establecidos por ellos mismos y no por la palabra de Dios, niegan el pan partido y la copa al pueblo de Dios. Y otras que adoran estos elementos, que los ven como algo tan sublime que son dignos de adorar, que cuando se está partiendo el pan, eso es como si fuera el Señor Jesucristo mismo y hay que adorar esos panes porque en los panes está Cristo. Creen ellos, piensan ellos. Hay que adorar la copa donde está el vino porque esa es la sangre de nuestro Señor, ahí está, el vino es. Creen ellos, piensan ellos. Pero todo esto es contrario a la naturaleza de este sacramento. Es contrario a la institución de Cristo. Este sacramento es para los creyentes. Este sacramento es para los creyentes. Y sí hay algunas advertencias. Por supuesto que hay advertencias, al igual que hay advertencias para los que se bautizan, para los que van a recibir el sacramento del bautismo. Para ambos sacramentos hay una forma de recibir el sacramento o dignamente o indignamente. Pero eso está claramente establecido por el mismo Señor en su palabra y ninguna iglesia y ninguna denominación, ningún grupo puede establecer sus propios parámetros para determinar ellos quiénes toman la cena y quiénes no. Simplemente no se puede. Simplemente no se puede. Es completamente contrario a lo que enseñó nuestro Salvador. Entonces, esta doctrina, esta idea, esta enseñanza que sostiene que en el pan y en el vino, cuando se está llevando a cabo este sacramento, el vino se convierte de alguna manera en la sangre de Cristo de verdad. Y el pan de alguna manera realmente se ha convertido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto, esta doctrina, porque es una doctrina llamada transubstanciación, que básicamente significa que la sustancia, la esencia del pan y del vino cambian, son cambiadas. Ya sea por la consagración del sacerdote, ya sea de cualquier otro modo, pero la sustancia supuestamente del pan y del vino es cambiada, esa es la creencia, eso es lo que se enseña, y realmente, por eso esto es completamente repulsivo, repugnante, no solamente a la escritura, sino también a la razón y al sentido común. Esto echa abajo completamente por tierra a la naturaleza del sacramento. ¿Por qué? Porque si realmente ese pan se ha convertido sustancialmente en el cuerpo de Cristo
Y si el vino se ha convertido en la sangre de Cristo, eso significa que Cristo realmente está siendo ofrecido en ese momento por los pecados. Está padeciendo de nuevo. Su cuerpo está padeciendo de nuevo. Su sangre está siendo derramada de nuevo, entregada de nuevo. Y este sacramento lo que quiere, el objetivo de Cristo con este sacramento es mostrar el Evangelio, es mostrar su obra perfecta de redención. Entonces, hay que nada más imaginarse lo repulsivo que debe ser para Cristo esto, que el sello, este símbolo que Él instituyó, para que represente, para que muestre, para que predique de forma visible el Evangelio. Es decir, que Él tuvo que pagar una sola vez por los pecados, que su sangre tuvo que ser derramada una sola vez por los pecados, que su cuerpo tuvo que ser azotado una sola vez por los pecados, y que una sola vez y por todas Él tuvo que resistir la ira de Dios por el pecado para satisfacer la ira y la justicia de Dios. Venga de pronto un grupo, una denominación, una iglesia a decir que no, que ese sacramento no significa eso, que ese sacramento realmente significa que Cristo está siendo ofrecido una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez por los pecados, como si estuviésemos en el Antiguo Testamento. Entonces es completamente una locura esta doctrina de la transubstanciación y por supuesto que ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones para las personas que están en este tipo de iglesias. Y además, por supuesto, es una horrible idolatría. Es una horrible idolatría. No tiene que ver nada con Dios. Allí no se está adorando al Señor. El Señor no está siendo honrado. Su pueblo no está siendo edificado. Su nombre está siendo insultado o ensuciado. El evangelio tergiversado. Es horrible. Completamente horrible. Y dicho esto, vamos a ver ahora, para finalizar, esta distinción que hay entre las personas, entre los creyentes que reciben digna o indignamente este sacramento. Por supuesto, los que reciben dignamente este sacramento, ¿qué significa dignamente este sacramento? En el mismo capítulo de 1 de Corintios, donde aparece la institución de la Cena del Señor, el apóstol Pablo también amonesta, exhorta, aconseja, manda a los creyentes a que se examinen a sí mismos antes de participar de la Santa Cena, de participar de este sacramento. Porque las bendiciones y el gozo experimentados por un creyente que recibe dignamente este sacramento, participando interiormente, participando por la fe, en espíritu, en el alma, siendo alimentado por este sacramento, recibiendo estas señales que Cristo mismo instituyó. Son grandes estas bendiciones. ¿Y cómo las recibe dignamente? Cuando se va a recibir este sacramento hay que venir primeramente con orden. Habiendo puesto en orden nuestras vidas delante de Dios, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, teniendo conciencia de lo que este sacramento significa, teniendo conciencia de lo que representa el pan partido, teniendo conciencia de lo que significa el vino que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. De verdad, con deseo, con temor y temblor y con gozo, de venir y tener el privilegio de ser partícipe de este sacramento, honrando al Señor,
honrándolo en nuestro corazón, adorándolo, estando consciente de nuestra indignidad y que solamente por su justicia somos dignos de poder estar allí siendo parte de su pueblo y recibiendo la señal que solamente a su pueblo pertenece, solamente a los benditos que van a estar con él por toda la eternidad, gozando de él. Y así se puede recibir dignamente este sacramento, con la ayuda y la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero los ignorantes, o mejor dicho, los malvados, porque esto es tan claro en la Escritura, es tan claro en la Biblia, que las personas que toman la cena del Señor indignamente, sí, pues posiblemente, es posible. No vamos a decir que no es posible que la tome indignamente por ignorancia. Pero yo me inclino a pensar que muchos de los que la toman indignamente realmente toman la cena del Señor indignamente por malvados, por perversos, por rebeldes, porque es tan claro en la Escritura. Y además la naturaleza del sacramento es tan clara que incluso alguien que no conozca exactamente las ordenanzas específicas de este sacramento, simplemente porque es un sacramento instituido por Cristo, la propia naturaleza, su propio conocimiento del Señor, de su santidad, lo debería llevar, lo debería mover a recibir esta señal, a comer de este pan y a beber de esta copa, en la mayor santidad posible. En la mayor santidad posible. Entonces los malvados que reciben este sacramento, porque lo reciben, se comen el pan, toman el vino, pero ellos no reciben lo que es declarado, lo que es prometido y lo que es sellado por estos sacramentos. Una vez más, como pasa con el bautismo, aunque este sacramento declara el Evangelio y sella la promesa del Evangelio en el creyente que lo recibe, es como un seguro, un sello de Dios que le está diciendo: realmente Cristo pagó por tus pecados, realmente tienes la vida eterna, realmente estás unido a Cristo para siempre, por toda la eternidad, a través de su Espíritu Santo. Pero la persona, por ejemplo, si es una persona que no es creyente de verdad y participa de la Santa Cena, por supuesto que no va a recibir nada. No puede recibir nada si no está en Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, lo que está es comiendo y bebiendo condenación para sí mismo. O si es un creyente, incluso puede ser un creyente también, pero que recibe indignamente el pan y la copa, está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo, porque aunque sea creyente, va a recibir juicio de Dios. Y aunque sea salvo por haber cometido ese terrible pecado de haber recibido la cena indignamente, va a recibir castigo y juicio de Dios. Una persona que se acerca a la cena del Señor indignamente, en vez de recibir la preciosa promesa y declaración y sello que este sacramento tiene por la institución de Cristo, lo que se hace es culpable de la sangre de Cristo derramada y del cuerpo de Cristo entregado por nuestros pecados. Que nuestro Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude
como hijos suyos, como creyentes, a recibir siempre dignamente este sacramento y que lo entendamos, este sacramento, y que lo recordemos, este sacramento, de la manera que el Señor realmente lo instituyó, con el sentido que Él le dio, para que podamos realmente ser bendecidos y edificados y adorar al Señor en espíritu y en verdad cuando recibamos, cada vez que recibamos este pan partido que representa el cuerpo de Cristo y esta copa de vino que representa la sangre preciosa de nuestro Señor derramada en nuestro favor como pago por nuestros pecados. Que tenga nuestro Señor misericordia de nosotros y nos ilumine y nos ayude siempre en esto.